A ver, imagina esto por un segundo. Tienes los papeles legales de tu casa, las escrituras están impecables, a tu nombre, todo registrado súper formalmente. Claro, lo normal. Exacto. Pero un buen día, de la nada, te enteras de que debajo del piso de tu sala, a varios metros de profundidad, hay una reserva gigantesca de cobre. Uy, ya veo para dónde vas. Y resulta que el gobierno, que está completamente amparado por la ley nacional, le acaba de vender los derechos para perforar ese suelo a una corporación multinacional. Y claro, al día siguiente la corporación llega a la puerta de tu casa con sus propios documentos legales, ¿no? Sí, sí. Firmados por un ministerio. Y te exigen meter maquinaria pesada por tu jardín para sacar lo que legalmente les pertenece. Y si te niegas, te dicen que te estás oponiendo al desarrollo. O sea, es una receta infalible para el desastre. Totalmente. Para entender por qué este escenario casi siempre termina con carreteras bloqueadas, proyectos paralizados y, bueno, trágicamente con violencia, hoy vamos a sumergirnos en la anatomía profunda de estos choques. Así es. Vamos a basarnos exclusivamente en una radiografía teórica impecable que plantea Percy Bobadilla Díaz. Esto está en el capítulo 2 de su libro, Gestión de conflictos socioambientales en el Perú. Un texto fascinante, por cierto. Muy revelador. Y a ver, hay que aclarar algo desde ya para quienes nos escuchan. El objetivo de este análisis profundo no es hacer un debate sobre si la minería es la salvación económica o si es el gran depredador del medio ambiente. Exacto, no vamos por ahí. Esa discusión moral la dejamos para otro momento. Hoy queremos desarmar los engranajes invisibles, o sea, entender por qué las negociaciones fracasan tan estrepitosamente. Porque, a ver, la gestión de un conflicto de esta magnitud no es simplemente, digamos, mandar un relacionista público a calmar los ánimos regalando cosas. Claro que no. Se trata de entender fuerzas estructurales, fuerzas que operan al mismo tiempo y que chocan entre sí. Y el punto de partida ineludible para desentrañar todo este caos es definir qué diablos se están disputando realmente los actores. Ajá. Porque no todos los recursos tienen la misma naturaleza jurídica, ni histórica, ¿verdad? A ver, desmenucemos esto un poco. Si aceptamos que hay propiedades colisionando en un mismo metro cuadrado, pues el instinto natural es preguntar quién es el dueño. Lógico. Pero la fuente nos dice que la idea de propiedad aquí está fracturada en 3 realidades distintas. Es una locura. El Estado se asume dueño del subsuelo, que según el texto es un bien público. Ajá. Luego tenemos a la empresa minera, que llega con su concesión, que vendría a ser un bien privado. Y encima de todo, literalmente en la superficie, están las tierras de las comunidades. Que operan bajo una lógica completamente distinta. Exacto, son bienes colectivos. Y eso sin contar las pequeñas parcelas que son bienes privados de cada familia campesina. Y mira, esa superposición física es el núcleo de la bomba de tiempo. Sí. Cuando el Estado firma y entrega esa concesión a la empresa privada, asume operativamente que ese bien público, los minerales del subsuelo, tiene una jerarquía absoluta sobre los otros bienes. Como si lo de arriba no importara. Tal cual. Actúa con un comportamiento casi patrimonialista, como, no sé, como un señor feudal moderno que dispone del territorio sin mirar quién vive ahí. Es fuerte verlo así. Y el texto rescata un debate académico que es clave para entender esta mentalidad. Me refiero a la famosa tragedia de los bienes comunes de Garrett Hardin. Ah, sí, sí. Espera, si mal no recuerdo, Harding tenía una visión bastante lúgubre de la humanidad, ¿no? Bastante pesimista, sí. Su premisa era que, si dejas un recurso libre y a disposición de todos, la codicia individual lo va a terminar destruyendo. Exactamente. Básicamente decía que el comportamiento puramente utilitarista de las personas hace imposible que sepamos compartir, que vamos a agotar el recurso hasta extinguirlo. Esa es exactamente la postura de Harding. Él sostenía que ese cálculo de rentabilidad individual en un bien de libre acceso lleva irremediablemente al colapso ecológico y social. ¡Wow! Bajo esa óptica, la única solución histórica que encontraron los estados modernos es o bien privatizar el recurso por completo o que el gobierno asuma un control estatista absoluto. Pero a ver, eso choca de frente con la realidad histórica de, por ejemplo, los Andes o la Amazonía. Totalmente. Hay comunidades que llevan siglos, literalmente siglos, gestionando sus cuencas de agua, sus bosques, sus pastos, y no los han destruido. Y sin ayuda de nadie. Claro, no ha necesitado que un burócrata desde la capital privatice cada árbol para que el bosque sobreviva. Hay un tejido social ahí que la teoría de Harding parece ignorar por completo.
Y es precisamente ahí donde la fuente contrapone a Harding con el trabajo monumental de Elinor Ostrom. ¿Qué dice Ostrom? Ostrom demostró con evidencia empírica rigurosa a nivel mundial que la tragedia de Harding no es inevitable. O sea, las comunidades locales sí son capaces de crear sistemas de autogobierno súper sofisticados. Ajá. Establecen reglas endógenas, normas consensuadas a lo largo de generaciones para mantener la sostenibilidad de sus bienes colectivos. Y lo hacen sin privatizar ni cederle el control al Estado. Entonces, el cortocircuito gigante ocurre cuando la empresa minera aterriza en este territorio. Exacto. Porque la empresa en su ADN funciona bajo una lógica puramente utilitarista, ¿no? De rentabilidad privada. Y de pronto intenta interactuar con un bien colectivo histórico como si fuera una simple transacción de mercado. Ese es el error fundamental. Es como si la empresa dijera, bueno, entiendo que perforé tu tierra comunal, pero te lo compenso construyendo una escuela nueva o, no sé, abriendo un fideicomiso bancario para el pueblo. Y fracasan porque confunden la naturaleza del bien. Un fideicomiso bancario, por más millones de dólares que tenga, sigue siendo un bien privado de compensación. Claro, es plata en el banco. Exacto, pero no reemplaza el valor cultural, ni el tejido social, ni la red de subsistencia que representa un bien colectivo territorial para la comunidad. O sea, no puedes comprar un bien colectivo con un bien privado. No puedes. La empresa intenta transformar su rentabilidad en desarrollo local para pagar el incendio, pero está aplicando cálculos utilitarios a dimensiones sociales que no se pueden monetizar así. Es como hablar dos idiomas distintos. Totalmente. Y el texto subraya una falla enorme aquí. Es el Estado y no la empresa quien debería zanjar estas diferencias de percepción sobre el acceso y uso de los recursos. Pero el Estado brilla por su ausencia. Deja que la empresa y la comunidad se agarren a golpes intentando traducirse mutuamente. Lamentablemente así es. Si tenemos tierras superpuestas y actores que ni siquiera entienden el concepto de propiedad del otro, pues la sociedad necesita reglas para no destruirse. Reglas claras, sí. Pero ahí entramos a otra capa oscura que menciona el análisis de Bobadilla, y es el tema de las instituciones formales frente a las informales. Ese es un punto crítico. Porque las reglas que se redactan en un escritorio en la capital muchas veces no significan absolutamente nada allá arriba, en las alturas de la sierra. Es que ahí pasamos de un choque físico de recursos a un choque normativo brutal. Ajá. El enfoque neoinstitucionalista del texto aclara que una institución no es un edificio del ministerio. Son las reglas de juego que estructuran cómo interactuamos. Y hay una brecha gigante. Entre lo formal y lo informal. Exacto. Las instituciones formales son las leyes de la República, los decretos, las políticas de Estado. Mientras tanto, las instituciones informales son las asambleas comunales, los comités de defensa, las costumbres. Y aquí quiero presionar un poco sobre esa lógica oficial. A ver, el Estado tiene el monopolio de la fuerza. ¿Sí? Tiene a la policía, tiene a los jueces, tiene el peso de la Constitución. ¿Cómo es operativamente posible que un simple acuerdo informal, gestado a mano alzada en una plaza del pueblo, termine teniendo un poder coercitivo mucho mayor? Es una gran pregunta. O sea, mayor poder para paralizar una mina que una resolución del Ministerio de Energía. A veces parece que la ley formal es simple papel mojado. Y mira, parece ilógico desde el derecho puro, pero sociológicamente tiene todo el sentido del mundo. El texto recurre a teóricos como Powell y Di Maio para explicar esto. ¿Y qué plantean ellos? Plantean que las organizaciones locales no obedecen ciegamente a un marco legal frío solo por miedo a que llegue la policía. Claro, el miedo no basta. Actúan guiadas por creencias culturales compartidas y por lo que de verdad consideran legítimo. Las micro- y mesosociedades tienen sus propias lógicas. O sea, un decreto supremo choca contra dinámicas que tienen siglos ahí. Tal cual. Y si la comunidad no percibe legitimidad en esa ley formal, simplemente la ignora o la resiste con toda su fuerza. Es decir, la ley formal es inútil si la población no le otorga autoridad moral. ¡Qué fuerte! Sumado a eso, el sociólogo Anthony Giddens aporta una idea central sobre el cambio institucional. Él dice que la estructura, esa maquinaria formal de leyes y ministerios, no solo limita a la gente, Sino que más hace. también les proporciona el escenario y las herramientas para actuar. La población usa la misma estructura para enfrentarse a ella. O sea, protestar no es solo hacer ruido. Para nada.
Salir a marchar y bloquear vías no es simplemente caos. Es un cambio institucional endógeno. Es una herramienta de presión calculada desde las bases para forzar a que esas estructuras rígidas cedan. Y leyendo el capítulo, queda clarísimo que hay un experimento de estructura formal del Estado que terminó en un desastre organizativo. Me refiero a la famosa descentralización. Uy, sí, la descentralización. Porque en el papel decía que se le iba a dar poder a las regiones, ¿no? Pero en la práctica parece haber generado aún más caos. Es probablemente uno de los fallos institucionales más críticos que señala el documento. La premisa del gobierno central era transferir competencias hacia las regiones para que el desarrollo fuera menos desigual. Sonaba bien en teoría. Pero lo que ocurrió empíricamente fue que la responsabilidad del bienestar y las políticas públicas se le delegó de facto a las empresas mineras que operaban en la zona. O sea, es una locura burocrática. Es como, imagínate que el gobierno central invitara a los alcaldes y a las comunidades a sentarse en el asiento del conductor de un auto. Ajá, buena analogía. Les dan el timón para manejar el desarrollo de su pueblo, pero los pedales, el acelerador y el freno lo sigue controlando un ministerio en la capital. Exacto. Y para colmo, la gasolina la tiene que pagar una multinacional privada. Hay una ilusión tremenda de control local, pero la sociedad civil no tiene capacidad de maniobra real. Esa metáfora ilustra perfectamente el embudo. La inversión minera seguía siendo impulsada y blindada desde el gobierno nacional, y las organizaciones de base se quedaron sin peso legal para intervenir. La empresa minera en medio de todo esto. En medio de este sándwich institucional, atrapada intentando cumplir regulaciones nacionales hiperformales que le exigen producir ya mismo. Claro. Y al mismo tiempo, lidiando con reglas informales de un pueblo que le exige que asuma el rol del Estado docente, construyendo carreteras, escuelas, hospitales. A ver, si metemos todo esto en una licuadora organizativa, el choque sobre si la tierra es tuya o mía, las leyes nacionales chocando con la Asamblea del Pueblo, el Estado lavándose las manos, la maquinaria tiene que procesarlo de alguna forma. Así es. Y aquí es donde la fuente introduce el enfoque de sistemas y contingencias. Si miramos al Estado y a la empresa como un motor, ¿cómo procesan esta presión brutal en el día a día? Bueno, teóricos como Kast y Rosenzweig proponen ver a toda organización como un sistema abierto al entorno. No son burbujas aisladas. Ya. El sistema opera en 3 fases que no paran: entradas o inputs, transformación o throughputs, y salidas o outputs. Es como un flujo metabólico. A ver, vamos a quitar este traje corporativo a esos términos. Si hablamos de conflictos socioambientales en el mundo real, la entrada o el input es básicamente la demanda social, ¿cierto? Exactamente. Es la perturbación, o sea, la comunidad bloqueando la carretera porque el río bajó su caudal. Es la materia prima cruda entrando a la burocracia. Tal cual. Las demandas del entorno y las contingencias son los inputs. El sistema recibe ese choque y pasa a la segunda fase, la de transformación. ¿Y ahí qué pasa? Aquí la organización activa su modelo de gestión. Tiene distintos subsistemas: administrativo, estructural, psicosocial y, muy importante, el subsistema técnico. En esta fase, la minera y el Estado intentan mitigar. Es cuando la empresa dice: bueno, apliquemos responsabilidad social corporativa, armemos una mesa de diálogo, diseñemos medidas para no contaminar. Pero hay un límite durísimo que plantea el texto sobre este subsistema técnico. Sí, muy duro. Puedes tener a los sociólogos mejor pagados del país diseñando mapas de empatía. Pero si la operación minera físicamente destruye una cuenca de agua, la gestión técnica se hace añicos. Totalmente. Hay fronteras físicas que el subsistema técnico simplemente no puede procesar. Claro, el análisis subraya que las empresas usan estudios de impacto ambiental para mitigar su huella. Pero si el impacto real en el ecosistema supera los estándares mínimos permitidos, no hay estrategia que valga. No hay cheque que apague eso. Exacto. No hay fondo de compensación que pueda contener la explosión social. Cuando la realidad territorial evidencia un daño inaceptable, la tensión sube y el modelo de gestión se paraliza. El sistema colapsa porque el input fue demasiado destructivo. O sea, si rompes la tierra más allá de lo que el sistema puede reparar, no hay relaciones públicas que te salven. Ninguna. Y si la máquina sobrevive a eso a duras penas, llegamos a la fase final, las salidas, los outputs. Los resultados. Exacto. La operación logra ser viable y mejora la vida de las personas, ¿o no? Y aquí el análisis expone lo que quizás sea la bomba institucional más frustrante:
el famoso canon minero. Uy, el canon minero. Es el output económico por excelencia. En teoría, es el porcentaje de los impuestos pagados por las empresas que el Estado devuelve a las regiones y municipios. Para financiar proyectos, ¿no? Sí, infraestructura pública y mejorar la calidad de vida en la zona de influencia. Y en teoría suena impecable. Sacan cobre de tu región, pero te inyectan millones para que salgas de la pobreza, que construyas la represa, las escuelas de futuro. Suena hermoso. El problema, y aquí se incuba un resentimiento peligrosísimo que describe la fuente, es que el Estado tiene un cuello de botella fatal en la salida. El dinero fluye de la empresa a las cuentas del Estado, pero nunca se transforma en progreso real para el campesino. Ese es el gran fallo sistémico de gestión pública. Hay una incapacidad crónica, una falta de capacidad técnica en los gobiernos locales para ejecutar proyectos viables. La plata se queda dormida. Exacto. La maquinaria estatal es ineficaz para gastar el canon, y el resultado perverso de este output fallido es que la minería consolida un modelo de desarrollo que es exclusivo y excluyente. Exclusivo y excluyente porque solo unos pocos ven la riqueza. Sí. A ver, imagina vivir en un valle andino. De pronto tienes 2 o 3 familias que tuvieron la suerte de tener tierras pegadas a la mina o que pusieron una empresa de camionetas o servicios de comida para el campamento. Ellos sí ven el dinero. Se enriquecen, su vida cambia radicalmente, pero el resto de la población, el 90% del valle, sigue sacando agua de un pozo sucio. Es tristísimo. Sus hijos estudian en colegios con techos rotos porque el alcalde fue incapaz de gastar los 20 millones del canon que tiene en el banco. Esa desigualdad que se genera frente a los ojos de la comunidad es una olla a presión. Y el texto rastrea esta desigualdad hasta un desenlace inevitable. Esto rompe la promesa fundacional del modelo extractivo. ¿Cuál promesa? La promesa de que sacrificar el ecosistema traería progreso para todos. Si no se cumple por la ineficiencia del Estado, se destruye la legitimidad. Claro. Se plantea algo crítico. Sin capital social y sin confianza en las instituciones públicas, el modelo organizativo colapsa. La gente no va a acatar reglas de entidades que perciben como inútiles o corruptas. Es que rompe el sentido mismo de la democracia en esas regiones. Y el Estado termina atrapado en un laberinto esquizofrénico. Que él mismo diseñó, además. Exacto. Por un lado necesita desesperadamente la inversión minera porque esos impuestos financian los ministerios y los hospitales de todo el país. Sí. Pero por otro lado, se enfrenta a una población local que rechaza abiertamente esa minería, precisamente porque ellos no ven los beneficios. Es una parálisis absoluta. Y mientras el Estado padece esta parálisis, las empresas, pues aterradas por los bloqueos, intentan parchar la inoperancia asumiendo funciones que no les tocan. Haciendo de alcaldes. Literalmente, invierten fuera de sus obligaciones legales tratando de apagar incendios. Pero como vimos, intentar resolver demandas de bienes colectivos, inyectando bienes privados, solo profundiza la confusión y perpetúa el conflicto. Bueno, analizar todo este entramado desde los lentes de Percy Bobadilla nos deja una claridad muy incómoda. Los conflictos socioambientales no son caprichos aislados de comunidades desinformadas. ¡Para nada! Tampoco son conspiraciones. Son colisiones organizativas severas. Tiene sistemas de vida andinos o amazónicos siendo tratados por el mercado como si fueran meras mercancías. Así es. Tienes un choque brutal entre la ley de escritorio de la capital y la legitimidad moral de la asamblea comunal. Y un motor institucional incapaz de convertir millones en impuestos en equidad social. La gran conclusión analítica es que el Estado falla en su rol de mediador y ejecutor. Al no poder procesar estas colisiones y al fallar en el output social, el modelo de extracción pierde viabilidad. No basta con hacer mejores talleres informativos. No. Se trata de una profunda disonancia en cómo el Estado y la empresa entienden y gestionan el territorio. Si quisiéramos arreglar esto con un decreto o una donación, este análisis nos demuestra que seríamos unos ingenuos. La complejidad es completamente sistémica. Totalmente sistémica. Y bueno, todo este recorrido nos deja con un cuestionamiento profundo. Una idea para quienes nos acompañan hoy sigan procesando y debatiendo mucho después de apagar este audio. Y considerando las grietas institucionales que hemos explorado, ojo que es una interrogante que trasciende a la minería y golpea la base misma del modelo de país. Así es. Fíjate en esto. Si el Estado sigue demostrando esta incapacidad y debilidad crónica en las zonas rurales,
Y las multinacionales, en su afán por evitar bloqueos, continúan asumiendo la infraestructura básica, negociando derechos comunitarios y construyendo las obras que el alcalde no puede hacer. Estamos presenciando silenciosamente la instalación de una gobernanza corporativa paralela. ¡Qué locura! Un sistema de facto, donde la corporación privada termina reemplazando de manera permanente el contrato social tradicional que los ciudadanos deberían tener con su propio país. Para pensarlo.